Saom Samor, bienvenidos, bienvenidas al Universitario de Suprapropolítica Samaliana, Laxmi de Moncherusher, desde la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Vamos a compartir un tema muy especial de esta primera Cámara Inicial Pública de Motivación Continua, este primer nivel inicial junior. Vamos a ver acerca de la meditación de aprendizaje en el sol conscientivo educación fundamental. Ese sol conscientivo lo rotamos este día Shoroshrein, lunes 19 de agosto, año 57 de Acuarios, o mediados del siglo I o 2019. Estamos en los mediados ya del siglo I. Acordémonos que la era acuariana ha iniciado el 4 de febrero de 1962. La meditación es el pan del sabio y nos enseña la sabiduría universal. Resulta que nosotros tenemos tres mentes: la mente sensual, la mente interior, intermedia y la mente interior. La información que nosotros vamos receptando, por ejemplo, aquí en estas cámaras, o en estudios que hemos hecho en escuelas, jardines, kinders, colegios, universidades, etc., o en un centro religioso, orden de ciencia, arte, filosofía mística, etc., ha quedado únicamente en la mente sensual. La mente sensual tiene que ver con la memoria, y esta nos sirve obviamente para desenvolvernos en el diario vivir, en las actividades comunes. Sensual viene de sensores, de sentidos, o sea oído, gusto, tacto, olfato. Entonces, si nosotros manejamos esta mente, nos vamos a llevar más sagazmente, más equilibradamente en este mundo físico tridimensional, si es que sabemos manejar perfectamente todos aquellos sentidos: oído, gusto, olfato, tacto, vista. Pero esa mente no nos va a servir para lograr la iluminación total, y en sí esa mente tiene que ver con la memoria. Una persona puede tener una extraordinaria memoria, pero eso no quiere decir que sea inteligente totalmente. Sería destellos de un grado de parte de esa real inteligencia. Pero alguien puede estudiarse unas cuantas bibliotecas y saber muchísimas cosas, pero a su vez eso está registrado únicamente en la memoria, y luego del pasar de unos años se olvida, como así no se acuerda, por ejemplo, usted todo lo que hemos estudiado en la escuela o colegios, etc. Entonces uno se ha olvidado gran parte de ello. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron y no practicamos la meditación de aprendizaje, y todo eso ha quedado únicamente en la memoria, y con el pasar de los años se ha perdido. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo de tantos años, de tantas horas y de tanto, en parte, hasta de sacrificio? Otra mente, tenemos la mente intermedia. Ella tiene un montón de creencias, cree que hay un cielo, que hay un infierno. Esa mente pues cree de que hay Dios, la divinidad y su opuesto, pero únicamente se vive en creencias. Pero bueno, es una mente un poco más ya intermedia. La tercera mente es la mente interior, que se relaciona con una mente ya de sabiduría universal, una mente de gnosis, una mente de saber, conocer, inteligencia y positivo gusto. Entonces esa mente interior obviamente se va relacionando con un centro intelectual, ya únicamente no el inferior del cuerpo, sino también con un centro intelectual superior, y a su vez con un cerebro intelectual también. Y a su vez acordémonos que también tenemos un cuerpo mental, ya sea lunar o solar, como cada quien lo tenga. Ya los que están en su cuarta iniciación de misterio mayores, por ejemplo, en la iniciación, son budas porque logran crear, primeramente han solarizado un cuerpo mental, y después han logrado
hacer cuerpos de iniciaciones, en este caso ya de fuego, y se han ganado ese grado de Budas iluminados. Pero otra es ya los que tienen esa mente, ese cuerpo mental cristificado, por ejemplo. Pues ellos son más trascendidos allá ya en las iniciaciones venustas, en la cuarta iniciación de venusta. Allí en el libro Las Tres Montañas revisada del maestro Samuel Ambeor, esa información de las iniciaciones, y obviamente concentrados en la que estamos viendo del cuerpo mental. La persona que no ha trabajado con la alquimia tántrica transmutatoria, pues obviamente tiene un cuerpo mental lunar y obviamente no tiene ni logrado ese cuerpo de fuego ni de luz. Entonces, a causa de eso se tiene un cuerpo lunar y es como animal intelectual. Aclárese la palabra como, porque si a una persona le dicen que es animal intelectual, como escuchamos en ciertos escritos, incluso de la misma humana persona, de el maestro Samael, o sea, el maestro Ambeor, entonces lógicamente ya estaríamos cayendo en insultos, en falta de diplomacia. Ya enseña el maestro Samuel Ambeor que le enviaron a este planeta para que aprenda diplomacia, y de hecho obviamente va aprendiendo en el transcurso de su vida misma. Acordémonos que el Bodhisattva de inicio estaba caído de conciencia y obviamente en sus procesos de avance iniciático. Es importante entender aquello. En otros escritos, por ejemplo, dice que las personas, algunos pues son como caballos, no dice cómo, sino simplemente que son, la parte de la ciencia dice, que son caballos intelectuales. Entonces obviamente esa palabra está equivocada y vale la rectificación conscientiva, porque decir a una persona que es caballo, eso es insultarle, lógico, eso es una falta de respeto y un mal uso gramatical, o sea, falta allí gnosis gramatical, porque ya le está diciendo que es directamente un caballo, pero esa persona no es un caballo, sino es una persona, sino veas el cuerpo. Otra parte muy importante también hay, por ejemplo, en unas metáforas utiliza el maestro Samael, que él dice que él mismo dice que es un gusano caído de lodo de la tierra. Eso obviamente es un mal manejo de la virtud de la humildad, y a causa de eso se está autoinsultando él mismo y busca, en ese caso, por mal manejo de virtudes, sella inconscientemente en las mentes de los débiles para que las personas también se crean exactamente igual como dice él, ya sea con su ego, ya sea con su falsa personalidad o mal manejo, en este caso, de virtud de la humildad. Acordemos que los dioses diosas también están en su proceso de perfeccionar y de saber manejar sus propias virtudes, ya cuando eliminan el ego. Por ejemplo, el maestro ya en 1976 o año 14 de Acuarios, en México, ya no tenía ego, en ese congreso que lo hice en Guadalajara, México. Y años más antes pues ya eliminó todo el ego, pero las virtudes hay que saberlas manejar sabia e inteligentemente, como él mismo enseña, porque si no se puede causar mucho daño con las mismas virtudes mal manejadas. Entonces, que la persona, por ejemplo, se crea un mísero gusano está incorrecto, porque Dios no le puso en cuerpo de gusano, le puso en cuerpo de persona, ¿ve? Y si la persona anda creyéndose que es un gusano, entonces obviamente está cayendo en un aspecto de mitomanía, o sea, de creerse gusano, creer que es eso, pero no es, simplemente es una persona. Ahora, de que está caída espiritualmente, de que ha creado el ego, la pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, lógicamente todos los 7.000 millones de habitantes hemos creado eso, hemos creado falsas personalidades y más. Pero obviamente si le dicen a una persona que directamente es un gusano caído a la tierra, o alguien ya se cree eso, está cayendo directamente en mitomanía o mal manejo de la virtud de la humildad. Diferente es que la persona diga que a causa del ego que tenía, en el caso del maestro, porque ya lo eliminó, es como
un mísero gusano caído de lo de la tierra. Eso es muy diferente, porque está poniendo la palabra como y está poniendo un adjetivo de que a causa del ego que ha creado, obviamente obra, ahí sí, como animal, como bestia o como bestialoide. Entonces hay que especificar claramente, porque si no puede exteriorizarse y darse un fanatismo, un dogmatismo y una mitomanía a nivel del pueblo gnóstico samariano o humanidad en general, con excepciones de también estar repitiendo como loro, creyéndose eso mismo porque el maestro dijo y así es. Obviamente todo maestro espiritual tiene que hacer después de su obra escrita un libro de rectificaciones donde va aclarando ciertos errores, y de hecho el maestro Samuel Ambeor en conferencias y libros también va aclarando muchísimos errores que él cometía antes cuando tenía ego, o algunos casos de mal manejo de virtudes. Comprendamos eso. Entonces es muy importante utilizar la gnosis gramatical, clave trascendental que tiene que ver con el Huachin, con programación neurolingüística también, y obviamente con la gnosis tecnopsicotrónica, porque lo que vamos nosotros diciéndolo lo vamos sellando en los cerebros de las demás personas, y a su vez las demás personas van creando desde allí ya por un lado ciertos egos, o por otro lado ciertas falsas personalidades dentro del mismo gnosticismo samariano. Entonces decirle a una persona que es, por ejemplo, como caballo intelectual, bueno, pasa, porque está poniendo la palabra como, entonces ya no es un insulto. Si una persona, por ejemplo, no se baña, no se asea, entonces le puede decir que la persona es como el chancho, como el cerdo, como el marrano, pero dilo con un sentir muy especial, o sea, no es un son de un insulto, sino de orientación. Entonces la persona, si realmente no se baña, pues está haciendo casi igual. O como un animal, porque el animal no se baña continuamente, ¿veis? Entonces allí ya no le estamos insultando a la persona, pero si va y directamente le dice a una persona que es un chancho, ya le insulta, porque no es chancho, es persona. Si no, veas el cuerpo en un espejo amplio y dése cuenta el tipo de cuerpo que Dios le dio. No es de chancho, es de persona. Bien, entonces así mismo, en todos esos adjetivos que vamos por allí en la obra samariana, pues ya vamos rectificando, corrigiendo y no repitiéndolo, tal vez en el caso de instructores e instructoras como loros, o utilizando como monos esos mismos comportares ante la humanidad, porque eso se llama insulto en el sentido más completo de la palabra. Decirle a una persona animal o decirle caballo y un montón de adjetivos más que vamos a encontrar por allí en obras mismo del maestro que estaba en su proceso de autorrealización, lógicamente, y por ello se gana karma. Ya enseña el mismo maestro que ya después en su autorrealización o más alto, en los mundos internos le llamaron al orden y le dijeron: mira, tú en tus libros criticas mucho lo que estamos hablando acá, y por otro lado insultos y un montón de cosas más, y le dijeron que le van a echar un karma por una semana, que va a entrar a una cárcel allá del mundo mental, en otras dimensiones, fuera del cuerpo físico, o sea, en viajes astrales. Le orientaron a aquello. El maestro cuenta que no lo tomó con mucha importancia, pero después le tuvieron una semana en la cárcel de la mente. Dice que fue terrible, que fue una situación muy dura. Entonces luego el maestro también va rectificando, va corrigiendo, lógicamente. Y eso es muy importante, porque ya tiene que ver con un sabio, inteligente manejo de las virtudes mismo. Y a su vez, obviamente, perfeccionares de diplomacia cognitiva, que el maestro viene a hacer esos aprendizajes aquí en el planeta Tierra. Bien, entonces la mente, ya la interior, tiene que ver con una sabiduría trascendental. Tiene que ver con ya no estar pensando en el ego o con los egos. La gente comúnmente, con excepciones, está hablando con los 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, y 10.000 egos, pues en sí, las 7 cabezas de legión, en el diario vivir. Entonces incluso está hablando solo. Y eso tiene que ver con que no tiene un dominio ni de su verbo, ni de sus emociones, y por ende ni de su mente. Y no es que está orando allí
en ese tipo de verbos, sino simplemente está conversando, no conversando, sino charlando con la lujuria, con la envidia, con la gula, con los egos y con sus ramificaciones de esas cabezas de legión. Y por ende la persona está desgastando energía de su centro emocional y de su centro mental. Y a su vez está creando efigies mentales en el mundo mental, quinta dimensión. Esas efigies mentales se van llenando de energía mental y luego por medio de la ley de creación atractiva se le van cristalizando de nuevo a su vida en un futuro inmediato, por no saber dominar la mente. Y obviamente el muerto le echa a Dios. La divinidad, la energía universal o lo que tenga fe usted, quiere para usted salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva de cuna urna. Pero nosotros mismos vamos labrando nuestro destino con nuestros actos positivos o negativos que vayamos haciendo en la vida misma. De hecho, lo que estamos cosechando hoy en esta vida es producto de la anterior existencia, que allá sembramos acciones positivas con la virtud sabiamente manejada y acciones negativas también a causa del ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Después de dejar esos cuerpo físico, ese cuerpo físico viene un juicio ante la ley divina y uno nace y viene a cosechar en un nuevo cuerpo físico lo que sembró anteriormente. A su vez ya está sembrado lo que vamos a cosechar para la futura existencia. Revise sus actos y va a ver qué tipo de cuerpo va a tener, qué tipo de estatus material, económico, salud, dinero, amor para la futura existencia. Y parte de eso va a ser los años de vejez también. Más que posible. Entonces la mente interior tiene que ver con esa mente de un verdadero desarrollo de inteligencia, con una mente de paz, de armonía, de pensar cuando uno quiera y obviamente de ya tener un dominio sobre la legión de egos que ha creado y a su vez ya en su totalidad ir eliminando todos esos egos y aprender a manejar perfectamente las virtudes del alma. Acordémonos que los dioses diosas ya cristificados y sin ego también han cometido errores y han pecado y han mandado también ciertas leyes principiantes que causan daño a las humanidades. Por ello se ganan karmas duros, karmas superiores, ley de cadencia superior, a pagarlo. Así nos enseña el Avatara y la vida mismo en muchos casos de las enseñanzas del maestro Samuel Ambeor que da de dioses diosas que se han equivocado y se han generado aquello. Bien, ahora nosotros tenemos que aprender a pasar toda la información. Por ejemplo, tenéis la biblioteca gnóstica samariana, 80 libros escritos por maestro Samuel Ambeor, una carpeta de documentos donde están cartas que envía a sus discípulos, es impresionante, y a su vez 302 conferencias. Esa es la gnosis samariana. En total 383 documentos ígneos dados por el maestro Samuel Ambeor, por Samael, el regente del planeta Marte, y el maestro Ambeor también, su bodhisattva. A su vez, discípulos como el maestro Lakshmi Daimon, 107 libros escritos y dictados también de la sabiduría gnóstica samariana. Unos 300 libros del maestro gnóstico Sivananda, entonces hasta allí ya va como 400, unos 700 libros. El maestro Sivananda es maestro de la gnosis universal y también entró a la gnosis samariana, haciéndose discípulo directo del maestro Samuel Ambeor. Obras del doctor Propato o maestro Luxemil de Argentina, también entró a la gnosis samariana ya siendo maestro gnóstico de la gnosis universal. Obras también tenéis, por ejemplo, el maestro Garpuchini y Rabulur y Telantes, obras del maestro Tawa Manu, del maestro Hishin también, del maestro Tawil, Aarón Sardis, Luz Alba y Minerva, Aarón, entre otros venerables, como es el venerable maestro Anubis René Sabaot, discípulo del maestro Samuel Ambeor, y otros venerables que han escrito libros. Esos son libros de la gnosis samariana. A su vez también hay iniciados, iniciadas, discípulos y discípulas que han escrito obras de la gnosis samariana, como tenéis allí a Fernando Salazar Buñol, Fernando Moya también, obviamente también el maestro Juan Khan o Oscar Uzcategui. Tenéis obras de Tony Maldonado, de Horus, hijo del maestro Samuel Ambeor, también de Juan Capazo, Eleuterio Martínez,
y muchos otros más, Judy Gasca, otros discípulos y discípulas más del maestro Samuel Ambeor, Laxmi Daimon, que es parte todo ello de la biblioteca samariana. En total tienes unos 1000 documentos ígneos de la gnosis samariana, y obviamente toda esta información no va a quedar únicamente en la mente sensual, porque eso pasaría 10, 20 años y te olvidas de todo. Y a su vez, de todas las obras de la gnosis Lashreini universal, por ejemplo, tienes Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, el libro del Kybalion, que ahí directamente va a los 7 principios herméticos. A su vez tenéis el libro de todo el Atlante, que son libros gnósticos de la gnosis universal y que pertenecen también a la conciencia de la humanidad y también están dentro de la gnosis samariana. A su vez tienes libros gnósticos, por ejemplo, de Upensky, el gnóstico Gurdjieff, Lobsang Rampa, los Dalai Lamas, la gnóstica Blavatsky, el maestro Arnoldo Kumhener o maestro Viracocha, maestro del maestro Samuel Ambeor, del Bodhisattva. Y en fin, Eliphas Levi, etc. Todos aquellos autores son maestras gnósticos. Y toda esa información que le estudias no te va a quedar únicamente allí en la mente sensual, porque pasan los años y te olvidas. ¿Cuál es el secreto, la clave? Pasar la información mediante la meditación de aprendizaje del centro de la mente sensual hacia la mente interior y filtrarla hacia la mente interior. Y de la mente interior, obviamente, filtrar esa información hacia un centro intelectual superior y hacia la parte emocional superior del mismo centro intelectual superior, y a su vez filtrarla hacia ti en conciencia, a tu chispa divina mismo, a ti. Entonces allí la información no está únicamente en tu cuerpo, en la memoria, en tu cerebro. No está en los cuerpos internos, solares, lunares, como cada quien lo tenga. No está únicamente en el centro intelectual superior o en la mente interior, sino ha filtrado a ti que estás habitando estos cuerpos. Obviamente, a ti en chispa divina, en conciencia, entró la información. ¿Veis? Entonces, un ejemplo, imagínate como que tienes allí unos 7 vasos y en el fondo del último vaso pones agua y arriba tapas también con unas 7 tapas. Entonces lo que queremos es hacer que la información entre al agua. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir haciendo un orificio para que el agua llegue, obviamente, allá dentro, más agua, a esa otra agua que está dentro de ese vaso. Y a su vez se fusione esa nueva agua que ponemos en esa misma agua que está dentro de esos 7 vasos. Lo mismo vamos a hacer con la meditación de aprendizaje. Vamos a hacer que la información se filtre a nosotros en chispa divina en conciencia. Y eso solo se logra únicamente con la meditación de aprendizaje. O sea, si no ha practicado esta meditación sobre los libros que he leído o sobre los estudios que hizo en escuela, colegio, universidad, etc., o la vida mismo, pues no sabe totalmente de ese tema. Puede estar estudiando 30 años Biblia. Puede que la persona ha estudiado 40 años el Mahabharata, el Bhagavad Gita. Esa información simplemente está en la memoria, en la mente sensual. Luego después, tal vez no se olvide en esta vida, porque ya se pasó 40 años en lo mismo estudiando allí. Pero lo que va a pasar es que varias partes de esos estudios sí se va a olvidar en esta misma vida. Pero para la próxima vida llega y no se acuerda nada de lo que fue ese estudio del Mahabharata u otros libros sagrados. Ahora, con la meditación de aprendizaje, ¿qué va a pasar? Filtramos la información a las mentes que ya vimos y a nosotros en chispa divina. Vamos a venir en la siguiente existencia y vamos a saber todo el libro del Corán, Biblia, Mahabharata o libros de la gnosis samariana que hemos estudiado. Y no nos vamos a olvidar nada. ¿Por qué? Porque la información está intacta en la chispa divina de uno. Ya el maestro Samuel Ambeor enseña que él se acuerda absolutamente todo de cuando estaba allá
incluso en esos reinos evolutivos, pasando por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, luego para llegar al reino humano y seguir otro ciclo de 108 vidas. Y cuenta que se acuerda absolutamente todo de cuando estaba en esos reinos de la naturaleza, pero de otros Mahamantaras, de otros días cósmicos. Y se acuerda absolutamente todo, obviamente porque la información de él está en él, en esa alma, espíritu eterno de Dios. Y para eso es la meditación de aprendizajes. Para toda meditación relajamos el cuerpo físico, la mente, las emociones. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Madre Divina, y a las jerarquías superiores de Dios, como es la ley divina y otras más. Los crucificados misericordiosos. Conciliamos sueño, toda meditación se hace conciliando sueño, entrando en estado de vigilia sin dormirnos, para que descanse el cuerpo y el cerebro y no se atrofie. Y luego nos concentramos en la meditación que vamos a realizar, en este caso la meditación de aprendizaje. Recordad que hay varios tipos de meditación: la meditación de muerte budista, meditación de retrospección, meditación de transformación de impresiones, meditación de recuerdo de vidas pasadas, etc. En este caso vamos a dirigir a la meditación de aprendizaje. Bien. Entonces, entramos en meditación de aprendizaje. ¿Sobre qué vamos a meditar? Sobre lo que estudiaste y sobre lo que reflexionaste en la vida mismo del estudio que hiciste de tal o cual libro. Entonces en la meditación seguimos esa concentración y esa reflexión, estudiando allí en meditación desde la pasta del libro, desde la forma en que está diseñado el libro, y todos esos detalles desde físicamente hasta lo que el autor fue sintiendo y viviendo detrás de esos conceptos, porque esos conceptos que están en aquel libro no es en sí la enseñanza total. Detrás de ello hay varios años de práctica, de meditaciones, de comprobaciones en los mundos internos de conciencia o en el mundo físico también, para que el autor plasme, por ejemplo, en los libros del maestro Samael Aun Weor sus enseñanzas. Y hay investigaciones también que ha hecho de estudios de otros libros de los maestros gnósticos, y lógicamente plasma esa información en esos conceptos. Y a su vez sigues profundizando más y le hace una pregunta, en este caso el maestro Aarón, discípulo del maestro Samael Aun Weor. Le pregunta al maestro Samael, a ver si era el mismo el que le preguntó o otro discípulo, le preguntó al maestro Samael Aun Weor. Bien, en este caso la enseñanza fue la siguiente, de que cuenta que alguien, o el mismo maestro Aarón, le preguntó al maestro Samael Aun Weor, obviamente en ese tiempo sería discípulo, que qué pasaba si una persona estudia un libro del maestro Samael, ¿qué pasa después? Entonces le respondió el maestro Samael Aun Weor que le seguía instruyendo en los mundos internos de conciencia, en el astral. Bueno, pasó unos 20 años y ahora sí cuenta el maestro Aarón, y a ver si el mismo es de la misma pregunta que le hizo directamente al maestro Samael Aun Weor. Bien, le estaba leyendo en una noche, cuenta hasta ciertas horas, un libro del maestro Samael Aun Weor. Luego se quedó dormido y salió, luego se vio ya en los mundos internos en el astral. Y luego el maestro Samael Aun Weor le seguía instruyendo ya en esos mundos superiores de conciencia, astralmente, y él allí con su presencia en sus cuerpos internos le instruye el maestro Samael al Bodhisattva sobre las enseñanzas que recibió acá en el mundo físico. Entonces des en cuenta cuando usted estudia un libro. Por ello todo libro tiene primero que conjurarlo en el nombre de la Trimurti o de la energía protónica, neutrónica, electrónica, o en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te conjuro Espíritu Libro o Espíritu Video, etc., en el nombre del Cristo, y que sea apartado todo mal de que vaya a entrar en la mente de uno, que sea protegido. También uno pide la mente de uno que se proteja, y uno pide ello a las jerarquías superiores. Luego ves, estudias o lees aquel libro y pides a la divinidad que te ayude a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, y extraer la gnosis, o sea, el saber, el conocer la inteligencia de ese libro.
Bien, entonces, obviamente si usted está estudiando, por ejemplo, alguien estudia un libro de magia negra, ¿qué le va a pasar después? ¿Con quién se va a encontrar en las dimensiones fuera del cuerpo físico? En este caso iría a parar en dimensiones inferiores o en mundos infiernos, y se va a encontrar con ese tipo de magos negros, magas negras, anticrísticos de diferente color de piel, pero ya en otras dimensiones. Entonces, si los conjura como el rey Salomón, en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, lógicamente con el elixir de la amistad puede extraer toda esa sabiduría, pero jamás caer en pactos ni física ni internamente. Y allí extrae también la gnosis. Acuérdense que los dioses diosas que han caído espiritualmente y se han transformado en demoniazos, pues tienen sabiduría de cámaras superiores, 33 y más. Pero para que la persona llegue a recibir esas informaciones, pues tiene que escalar las 3 montañas. Pero los otros que están caídos, allí nomás tienen esa información y la dan, ya sea a sus discípulos selectos o a personas que no son discípulos de ellos, ellas, o no han hecho pactos con ellos, ellas, pero simplemente son amigos. La amistad tiene un elixir impresionante. Entonces ahí usted recoge la sabiduría que está botada en el piso y obviamente la guarda y en meditaciones de aprendizaje las perfecciona y aprende todo ese aprendizaje y ya sabe apartar la luz de las tinieblas. Bueno, en la meditación va a seguir reflexionando sobre todo ello, de todo libro que usted ha leído hasta ahora o enseñanza que alguien le ha dado. Y a su vez allí pasa la información, como vimos, hacia la chispa divina, o sea, hacia usted mismo, pero en usted que es chispa divina. Y esa información, después de una media hora, 1 o 2 horas, hecho esto de práctica en la noche, en la madrugada, en el día, pues ya después ya tiene esa información en usted y no se lo va a olvidar jamás, ni en la vejez ni en las futuras vidas. Esa es la meditación de aprendizaje. Importante que este tipo de meditaciones de aprendizaje se las practique lógicamente en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Entonces así el alumno, alumna, cuando le va a tocar exámenes, pues obviamente le va a salir eso fluídico, porque antes ya practicó horas de meditación sobre lo que estudió del aula. Y allí, cuando le toca exámenes, pues es sencillo, una pequeña repasada y ya está. Sino que hace el estudiante, va a dar exámenes, entonces ¿qué hace? Comienza a fundir su cerebro, estudia 5, 6, 7 horas, está destruyendo el centro intelectual. Mejor es que estudie 1 hora y luego cambie a hacer un poco de deporte, unos 15 minutos, o ejercicios físicos esotéricos. Después otros 15 minutos a la parte emocional, la desarrolla, puede ver láminas, pero solo láminas, no escritas. Y luego después sigue otra hora de estudio intelectual, ya en letra escrita, o también puede combinar con audio. Entonces eso es diferente que la persona se vaya estudiando hasta 1, 2 de la mañana y después a las 6, 7 de la mañana ya tiene que ir a rendir un examen. El cerebro está cansado, no ha descansado bien y obviamente está más enredado allí. Pero si va practicando de cada clase que asiste una meditación de aprendizaje, esa información le queda en la conciencia y luego sería una repasadita nomás y listo. He allí secretos de una real iluminación y desarrollo de inteligencia y tener la información tal cual. Cuenta también Lobsang Rampa, maestro gnóstico, que eso en el tercer ojo revisan, que los monjas yogis de Oriente, para tener la información de las bibliotecas que tienen allá, entonces van a la meditación y dentro de ellos diseñan el libro y los libros que tienen en una forma de una biblioteca pero interna. Y a su vez en la meditación también que van realizando, van cuadrando esos capítulos dentro de ellos mismos. Entonces cuando les toca acordarse de tal o cual capítulo, lo tienen allí nomás, porque lo grabaron sabia e inteligentemente en la mente sensual, en la memoria, y también una mente intermedia, y parte también de una mente interior. Y además de ello, esa información la van filtrando a la conciencia ya con la meditación de aprendizaje. Entonces imagínense, ese es un sistema impresionante de aprendizaje
y allí no se perdería tiempo en el enseñar ni en el aprender ya dentro de jardines, escuelas, colegios, universidades. Se acelera el proceso. Ya cuenta el maestro de Soto que en otros mundos habitados, entonces seres de 3 años, físicamente hablando, tienen una iluminación impresionante, que son todos unos eruditos, son todas una persona pues muy instruidas y saben hasta para qué han nacido y por qué han nacido allá, se acuerdan de todas sus vidas pasadas y todos esos detalles. ¿Por qué? Porque tienen otros sistemas de aprendizaje. Si hay información sobre el tema, adelante, y si hay preguntas también, adelante, estimados, estimadas. Mientras disfrutamos de un espacio musical aquí en la suprapropolética samariana. Quien quiera cantar el mantra Ganesha, adelante. Jai Shri Ganesha. Vamos a pasar a una rotación de los soles conscientivos de la suprapropolética samariana. Tenemos Unit Patria Lashrenimo en la capital matriz de la suprapropolética, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamericans, América, planeta. De allí emergen los universitarios de suprapropolética samariana, y dentro de los universitarios está organizado con soles conscientivos como es Siriorx, el periódico postclista trimestral, la Propolética Mundial, otro sol conscientivo como es los Estados Unidos Patrias de la Latinoamericans, otro Educación Fundamental, Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, Nuevos Pensums. Un siguiente, la Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de Estados libres y soberanos. Otro sol conscientivo, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social. Y un siguiente, Fundación Mujer, Niñez, Siembra Paz. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, la virtualización, meditaciones de muerte budista y las obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia y la humanidad, puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Ya sembrados, opciones, puede federarlos o confederarlos a la capital matriz de la gnosis samariana suprapropolética, Unit Patria Lashrenimo. Otra opción, puede federarlos o confederarlos a otra sede gnóstica de suprapropolética de las 3 etapas Sumulumam Savatara, o sea, los discípulos y discípulas del maestro Samalan Beor, Laxmi Daimon Jesucristo, que tienen sedes gnósticas de suprapropolética. Otra opción, puede directamente representarlo directamente desde su conciencia y emerger como un nuevo director asesor con un universitario de suprapropolética a nivel de ciudad-provincia, una nueva capital de ciudad-provincia, nacional o mundial. Está organizado. El primer nivel inicial junior, tenemos pues la Cámara Pública de Motivación Continua, como estamos hoy en el primer nivel inicial junior, y cada sol conscientivo que vimos tiene su respectivo penso. A su vez está organizado también la pre-básica cámara, y puede escalar usted también al primer nivel inicial ultra.
Entonces allí va a encontrar la Precámara Avanzada, Penso Transformativo de Psicología Revolucionaria, Penso Lajrenimo, Penso Trientino Precolegio Solar y Shalom de Meditación Praxis. ¿Quiere escalar más? Puede hacerlo. Presenta una solicitud que quiere escalar a la siguiente cámara, una ofrenda y a su vez pasa un examen sobre 4 temas que hemos visto en estas cámaras públicas y presenta también a mano computadora un trabajo escrito de una síntesis conceptual sobre 4 temas de estas cámaras públicas y una síntesis sobre un libro que ha leído del maestro Samuel Ambeo. Listo. Entonces allí puede integrarse a la cámara básica, luego a la cámara avanzada, luego pasa al Pensum Arca Coradi y está allí 3, 6, 9, 12 meses y puede transformarse en un miembro activo del primer nivel de la Gnosis Suprapropolítica Samariana, estos universitarios, y mantenerse allí pasando las iniciáticas Shelash Renibú vitaliciamente por el tiempo que usted quiera. Acuérdese que en medio de todo esto también puede desarrollarse dentro de la iniciación y escalar sus 3 montañas desde los universitarios de Suprapropolítica Samariana. De la suprapropolítica de estos universitarios conscientivos usted puede ir a la religión que usted quiera, es libre, puede asistir a la Gnosis Universal, no sé, vaya a la Católica Romana, Ortodoxa, la Gnosis de los Testigos de Jehová, Tao, Zen, Allah, etc. Es libre usted. A su vez puede ir al partido político que quiera o fundar el partido político que quiera. Los partidos de política son aparte de estos universitarios. Puede asistir usted a la orden Ciencia, Arte, Filosofía, Mística que quiera o fundar todo aquello. Si anhela, usted puede integrarse también a la Gnosis Académica Cultural en esta o en otras sedes, o sea, la GECAG, el Mover Gnóstico Cristiano Universal, IQ, órdenes de ufología y de antropología, o Gnosis Arte, Bopus. O si anhela, puede integrarse también a la Gnosis Religare, que también hay en esta sede y en otras. Puede ir a asistir a las primera, segunda, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, si es que anhela. O, en ese caso, ya vimos a la religión que usted quiera. Los universitarios de Suprapropolítica Samariana no son religión. Somos místicos, sí, obviamente, pero si uno quiere ir a la religión, pues lógicamente tiene religión. Pero ya la parte que es la Gnosis Religare, que no es la Suprapropolítica Samariana. O, como vimos, puede ir a la religión que usted quiera, pues lógicamente. En cuanto a los partidos de política que usted funda, usted asiste acá a estos universitarios, estudia y es libre de fundar el partido político que usted quiera. Ese partido político no es de la Gnosis Samariana ni de las instituciones gnósticas, es suyo que ha fundado y está avalado allí por las autoridades de países, etc. Allá usted hará un pensum especial y dará una instrucción especial para sacar candidatos a presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, etc. Y hará campaña y todo aquello para que aquellas personas suban esos estatus especiales y sirvan a la humanidad. Allí le orientamos que si usted anhela libremente, les dé este conocer especial que va aprendiendo en estos universitarios y les invite también a las personas, si ellos quieren libremente, a que asistan a estos estudios de la Suprapropolítica Samariana. Mientras usted representa su partido particular de política, usted también puede representar los universitarios de Suprapropolítica Samariana, pero sin hacer una afanesca de esas en la mente, sino comprendiendo todo esto que estamos viendo acá. Entonces, así usted cumple con aquello que dice el maestro Samuel Ambeor, el POSCLA, Partido Obrero Cristiano Social Latinoamericano. Ese partido dentro de la Gnosis Samariana no es un partido político así que como la mente quisiera entenderlo. Son universitarios de Suprapropolítica Samariana, son orientaciones y a su vez los partidos los van fundando las personas que quieran en el planeta, estén o no estén en estos universitarios de Suprapropolítica Samariana. Pero esos partidos que fundan no son de las instituciones gnósticas. Puede utilizar incluso el mismo nombre, Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericana, humanista, un nombre. O puede el mismo nombre
poner otros nombres, rebautizarlos. Entonces, dentro de la gnosis samariana somos políticos, poliéticos, suprapropolíticos, claro, pero dentro de estos universitarios. Y tenemos las obras de estudio, como es el Cristo Social, plataforma del poscrimo, transformación social de la humanidad, educación fundamental y otras obras más. Para que quede más claro, es como que usted va a una universidad, aprende allá medicina, estudia para doctor, abogado y todo aquello, y se graduará algún día. Pero el consultorio, que ya lo tiene o sale a ponerlo, es suyo, no es de la universidad. Si se pone un consultorio de medicina o abogacía, igual. Si usted es un ingeniero arquitecto, allá se pondrá su oficina, etcétera, pero eso es suyo, no es de la universidad. Lo mismo en estos universitarios nos manejamos. Y obviamente usted puede seguir representando, estudiando estos universitarios, claro. Y todos los compañeros de la gnosis samariana pueden, por ejemplo, de la gnosis religare, de la gnosis académica cultural, pueden integrarse a la poliética y suprapropolítica samariana. Por allí, incluso algunos venerables bodhisattvas de maestro, que realmente lo son, pero que aún tienen ego, falsa personalidad, o ya no tienen ego, pero tienen mal manejo de virtudes, entonces orientan que dentro de la gnosis no somos políticos, lógicamente que sí somos, porque decir que no sería mentira. Revísate el libro de política del Cristo Social que del maestro Samael Beor. Y nosotros dentro de la gnosis samariana estudiamos todo aquello. Somos políticos, poliéticos, suprapropolíticos. Claro que sí. Es como que otras personas se enriedan en el campo de gnosis religare, que la gnosis no es religión. La gnosis es ciencia, arte, filosofía mística, y también hay instituciones religiosas para quienes quieran asistir allá. Porque si no se contradeciría. Después dice, sí somos religión. ¿Qué mismo? Eso no es. Entonces hay que desenredarse y no enredarnos ni enredar a las demás personas. Entonces, dentro de la gnosis, obviamente se estudia la política, poliética y suprapropolítica samariana. El mismo maestro Samael Beor orienta que escribe estos libros de política con la palabra política, que ya más exaltado se los llama en estos universitarios poliética y suprapropolítica. Y a su vez más, el mismo maestro Samael, en carta que le manda al maestro Garacuchinis, orienta que estaba comenzando físicamente su carrera de político allá en México y pertenecía a un partido de política y era plenipotenciario de uno de esos partidos de allá de México. Entonces era político a nivel físico, hablando, y también representaba a los universitarios de suprapropolítica samariana. Y lógicamente habrá personas de la gnosis religare o gnosis académica cultural que no vibran con este aspecto de la política, pero tienen que dirigir grupos religiosos allá, que eso tiene que ver con política, poliética y suprapropolítica religiosa. Ya tenéis allí un Abraham, un Osiris, Ra, Isis, Horus, Krishna, Odin, Tantor, políticos, poliéticos, suprapropolíticos, y guiando también la gnosis religare universal, lógicamente. Jesucristo también un gran político y a su vez poliético, suprapropolítico, y un gran clérigo, un gran ungido y más, lógico. Entonces aquellas personas que están dentro de la gnosis samariana, pues se sepa claramente que la gnosis también tiene su aspecto de política, poliética y suprapropolítica, pero dentro de los universitarios. Ahora, con la humanidad en general, claro que se comparte con la real política, porque es de ir a sufragar en la ciudad que está su pueblo, debe haber un alcalde, un presidente en ese país, etc. Y eso es parte de ser excelentes ciudadanos, lógicamente, y eso está organizado en todos los países. Entonces no nos podemos excluir por ciertos dogmas, fanatismos o egos de mitomanía, o portarse o seguir a ciertos egos, mal manejo de virtudes o falsas personalidades de algunos mismos maestros, discípulos del Avatar. Otra cosa es que la persona no le guste, por ejemplo, ser allá un político, o sea, una persona que se va a poner en un partido político o en un partido político a ser un candidato para presidente, alcalde, prefecto, etc. Si no te gusta eso, pues está lógico, está bien.
pero eso no quiere decir que seas un político o un suprapropolítico. La palabra político tiene que ver con poli, muchos, ético, muchas éticas. Entonces tienes que tener una ética de orden y organización familiar, eso es política. Una ética en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, eso se llama ser político. ¿Se cuenta? Lo que uno jamás tiene que caer es en la politiquería. Eso sí, pues dentro de la gnosis no caemos en esa situación de la politiquería. Ya en los partidos comunes, personas que suben a ciertas magistraturas o prefecturas, alcaldías, con excepciones, caen en la politiquería. Cuando roban, cuando hurtan, cuando sacan leyes injustas o leyes principiantes, entonces se llaman politiquería. Y eso pues no conviene porque genera karmas duros a los que han puesto eso y a los que siguen obedeciendo semejantes barbaridades. Entonces allí, imagínense, sale los libertadores de la conciencia y también esos libertadores físicos como un Simón Bolívar y otros muchos más que hay alrededor mundial, muchos ejemplos, a desbaratar esas politiquerías. Y eso sí es diferente, pues lógicamente. Entonces nosotros compartimos con la real política, poliética y suprapropolítica. Dentro de la gnosis amaliana con estos universitarios, que no son partidos de política jamás, ni han sido, ni son, ni serán, ni en este ni en los futuros siglos. Pero sí lugares donde te vienes a instruir y a perfeccionar, pues esto tan impresionante, de que uno aprenda a gobernarse a sí mismo, y por ende, que aprenda a dirigir un hogar, una familia, y por ende allí si te ponen de algún dirigente en el pueblo, ciudad que estás, o si ya después pues sales y fundas un partido político o te integras a alguno y sales que tal de un presidente de la república. Impresionante. Dentro de la gnosis suprapropolítico, religare o académica cultural, pues lógicamente pueden llegar y ser parte de ella misma y tener cargos institucionales, ya en la parte de gnosis religare, de sacerdotes, ungidos, misioneros, misioneras, instructores, etc. O acá en la gnosis suprapropolítica que estamos, directores asesores, directoras asesoras, etc. O igual que en la gnosis académica cultural, instruccionales, preinstruccionales, personas que tienen cargos de generales de ejército, tenientes, mayores, conscriptos, soldados o presidentes de repúblicas, alcaldes. Y para llegar dentro de la gnosis amaliana no tienes que dejar tus cargos, así seas de la parte de gnosis religare. Si tú eres un general del ejército y estás dentro de la gnosis amaliana como sacerdote ungido, etc., o maestro, maestra de esa sede, lo sigues liderando, pues. Obviamente en el tiempo del maestro Samuel Ambeor habían presidentes de república dentro, en ese caso, de la gnosis religare, y eran presidentes de república, y muchas personas militares también, obviamente. O sea, no tienes que dejar las armas, tu fusil, tu tanque de guerra, tu avión, por pertenecer a la gnosis amaliana religare, o académica cultural, o suprapropolítica. Lo tienes que utilizar con conciencia, todo ese tipo de armamentos, o cosas pues que ahí lo utilizas. Eso sí, se incentiva a las personas, lógico. Y si algún maestro o maestra gnóstico, discípulo del maestro Samuel Ambeor, pues no comprende aún lo que es la suprapropolítica samariana, la política samariana y la poliética samariana, pues tiene que irse a estudiar los 4 libros de política que escribe el maestro Samuel Ambeor y más. Entonces ahí se actualiza, y diferentes que diga que él no vibra, que no le gusta la gnosis poliética samariana, ni la política, ya en partidos de política, que eso no vibra a él. Pero tampoco va a prohibir al estudiantado que se desarrolle dentro de la real política, poliética y suprapropolítica, porque si no, el discípulo en ese caso, si se deja seducir por aquellos falsos conceptos, pues está siguiendo al ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes de aquel maestro o maestra espiritual, y estás esclavizante a esos dogmas, mitomanías y falsa doctrina que quieren ponerla dentro de la real gnosis amaliana. ¿Ve? Bueno, ahora en el aspecto gnosis religare, allí puedes hablar pues lógicamente de la poliética samaliana. ¿Quién te va a impedir hablar de un Cristo social si es un libro escrito por el avatar Samuel Ambeor?
y que toda persona de allí tiene que saberla también, pues lógicamente. Ahora, de que ahí no va a estar hablando de politiquerías, pues eso nada que ver. Estás en otras élites, pero eso ya dentro de cámaras selectas. Pero en los lugares, por ejemplo, en los patios, estableceres de esos lugares, pues eres una persona normal, una persona equilibrada y puedes hablar conscientemente de los temas que tú quieras. Bien, estimados, estimadas, atentamente el universitario de suprapropolítica Laxmi Taimoch Rusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, y los soles conscientivos que hemos visto hoy, como es el sol conscientivo de educación fundamental, switcher taf e instructor. Om se fuerza, om se amor. Más inverencial. Atentamente, switcher taf e instructor.